Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Ya comentamos ayer, un poquito más tarde de lo habitual, ya comentamos ayer que hoy era un día complicado. Hemos estado de reuniones por Barcelona con el diputado Cambronero y realmente ha sido un día que, como quien dice, acabamos de acabar. Vamos a intentar hacer igualmente un resumen del día, un poco más tarde de lo habitual, pero creemos que hay suficientes temas interesantes para intentar desgranarlos durante los próximos minutos. Vamos a hablar en primer lugar de estas broncas internas que aparecen en el Partido Socialista, mientras tenemos al presidente en Nueva York. Recordemos, no fue invitado a Londres, la única, diríamos, de los grandes países, pues no ha estado Macron, ha estado todo el mundo, pero Sánchez no ha estado porque no ha sido invitado. Luego nos iremos a hablar del PP y esa realidad que cada vez parece más claro, que Feijóo lo está jugando, como diría alguno, a una sola bala: o gana o se le quita. Y es un tema cada vez más claro. Intenta asegurar esa bala sin tomar muchos riesgos. Mientras, dentro de las autonomías dominadas por el PP, pues tenemos la andaluza, donde Moreno parece que empieza a seguir la estela de Ayuso. Hecho como mínimo detallable. Luego nos iremos a hablar del entierro, del funeral de la reina Isabel II. Nosotros saben que desde hace muchos meses, vamos a decirlo así claro, estamos comentando de que la Casa Real, a pesar de lo que sale en el 99,9% de los medios, que dice que están enfrentadas el rey actual y el rey emérito, con una táctica que algunos dicen que es cercana a la Casa Real actual con la Moncloa, nosotros decimos lo contrario, que todas las actuaciones de la Casa Real, incluida el emérito, que se utiliza de punta de lanza, son contra la política, digamos, de gestión de la Casa Real de la Moncloa. Hoy hemos visto a los reyes juntos, al emérito y al actual, en el funeral de Isabel II. Muchos se han escandalizado. Nosotros llevamos días diciendo que parece que sería lo normal, porque en una familia, al final, a pesar de las realezas, uno apuesta antes por el conocido que por el desconocido. Y eso es algo que parece bastante claro. Nos iremos luego a esos movimientos que empiezan cada vez en ese descontrol que es Podemos. Tenemos ahora a Colau, que parece que quiere tomar la rienda y advierte incluso al presidente Pedro Sánchez sobre el no a la ley de la vivienda. Se extralimita en sus funciones. Gestiona también Barcelona, que puede darse el salto ya a otras entidades. O realmente lo que está pensando Colau es que si fracasa en Barcelona, que ahora mismo tiene números de no volver a repetir de alcaldesa, pues dedicarse a la política general. ¿Recuerdan aquella frase de Colau? Nunca me dedicaré a la política, cuando engañaba a las plataformas antidesahucio. En fin, personajes abominables que, por desgracia, están chupando mucho dinero y haciendo mucho daño a este país. De esas cosas que jamás se pueden entender. Luego nos iremos a hablar por enésima vez de Vox, que parece que es un capítulo, una serie mala, vamos a decirlo así de claro, porque a golpe viene el contragolpe. Yo ya ha sido Olena quien, a modo de tuit, parece que es la nueva política de Vox, ha dicho que me iré a casa el día que los españoles así lo deciden. Hombre, saben que estamos empezando a ser un poco críticos, vamos a decirlo, con los errores continuados de Macarena, que saben que aquí a Vox precisamente no tenemos una opinión de comunicación muy correcta sobre sus actuaciones, pero reconocemos que lo de Olona está excediendo un poco incluso la lógica y está matando al personaje, por decirlo de alguna manera. Hombre, hay una cosa, Macarena, que habría que tener muy clara. Miré a casa el día que los españoles así lo decidan. No, perdona. Si no estás en ninguna lista, no van a decidir que no estés. Es que no estás ahora mismo en ninguna lista. Parece que el exceso verbal, el creerse excesivamente el personaje, lo pone en dificultad. Finalmente entraremos a hablar, ya que hemos estado por Barcelona, de conversaciones varias, pues a esa sensación cada vez más evidente dentro de la capital catalana de que podría volver a repetirse, en caso de una victoria del PP, un escenario donde el independentismo volviera a surgir. Sería como aquella película, ¿se acuerdan aquella de la ardillita? Creo que era una ardillita, aquella del tiempo, que se paraba y volvía a pasar siempre lo mismo. Pues esa sensación puede aparecer en Cataluña. Hay sensación que el constitucionalismo no acaba de avanzar, que no acaba de tener una forma adecuada, digámoslo así, y que el independentismo, que va perdiendo fuerza, y eso es bastante evidente, pero sigue concitando cada vez un descenso menor, digamos, que las fuerzas del constitucionalismo, que siguen sin encontrar a nadie que alimente la ilusión, a nadie que genere, curiosamente, ilusión.
es un tema cada vez más complejo y parece que vuelve a poder ser una situación en breve como la de hace años. Triste, lamentable. Han cooperado muchos. Seguramente, y lo comentaremos luego, si en aquel momento Inés Arrimadas, la que ha hundido Ciudadanos, hubiera decidido presentarse como ganadora a las elecciones, hubiera forzado unas segundas elecciones porque no hubiera el presidente Torrent presentado su candidatura, seguramente las cosas serían bastante diferentes. Hay muchos errores estratégicos de Ciudadanos, incluso se podría pensar que en aquel momento donde Albert Rivera tenía aquellos 57 diputados hubiera pactado con el Partido Socialista, seguramente no estaríamos en la situación actual. Los errores al final se pagan y el problema es que los pagamos los ciudadanos. Si les parece, empezamos con el primer tema. Como hemos comentado, pues esa cada vez más profunda crisis dentro del PSOE contra Sánchez, vamos a decirlo así de claro, porque la situación es cada vez más complicada y empiezan a aparecer voces. Ha sido Paje, en este caso, bueno, que es un tío que en principio tiene la vida solucionada, digamos claramente, pero es consciente que muchos ayuntamientos de su comunidad están pendientes de decisiones, entre comillas, de Sánchez, porque pueden perderse por cosas como él ha dicho. Seguimos con las mismas compañías. Si seguimos con las mismas compañías, obviamente se refiere a Bildu, Esquerra Republicana, el PSOE será castigado. El PSOE ha respondido con enfado diciendo: oiga, tuvimos una reunión ayer en Zaragoza y el señor Paje no dijo nada. ¿Por qué ha tenido que utilizar una entrevista en un medio para decir cuando nos tenía todos delante? Y eso se puede interpretar de dos maneras rápidas. Una, miedo. ¿A alguien le apetece suicidarse delante de una ejecutiva fiel al presidente Sánchez? Bueno, pues para eso tiras de los medios, coño, que para eso están los medios. Además, rechaza Paje las consideraciones, digamos, sobre Feijóo. Dice que él ha pactado muchas cosas con él, no dejan de ser presidentes autonómicos, y la realidad es que con un presidente intentando hacer su campaña individual, recordemos que está en Nueva York, cuando ningún dirigente del mundo está en Nueva York, todos están en Londres, claro, hemos dicho la palabra correcta, dirigentes del mundo, personajes mediocres como Sánchez están en Nueva York, intentando labrarse un futuro de alguna manera. Lo hemos comentado ya en reiterados programas. Sabe que en el interior no tiene ninguna posibilidad de ser ni candidato a las elecciones. Sabe que todo se va a decidir el 28 de mayo. Sabe que su acuerdo con el Partido Socialista es: te garantizamos presidencia de la Unión Europea de turno entre julio y diciembre del próximo año a cambio de que mantengas el chiringuito más o menos estable. Pero las dudas que surgen, y con estas manifestaciones de Paje se hacen más evidentes, del nerviosismo en el PSOE, responden a una cosa evidente, y es que hay mucho miembro del PSOE que depende de las elecciones del 28 de mayo, y no hablamos de diputados autonómicos, que también obviamente, pero aquí hablamos de un número pequeño, hablamos de alcaldes y diputaciones, vamos a decirlo así de claro, que dependen de los resultados de las elecciones para sobrevivir. Insistimos, los alcaldes que a lo mejor alguno lleva 3, 4 legislaturas y ven que por los movimientos de Sánchez van a perder su alcaldía, aunque lo hayan hecho mejor o peor, hay unos cuantos, y generan mucho nerviosismo, porque estamos hablando de poblaciones en muchos casos donde solo cobra el alcalde y el teniente alcalde, en monumentos suficientes para vivir bastante bien, sobre todo en localidades no tan urbanas, que se encuentran en la realidad que se pueden quedar de un día para otro con la patita en la calle, sin experiencia más allá de la política, con un partido en demolición que no tendrá capacidad de colocarlos en ningún lado, y con la sensación de abandono, todo por proteger a Pedro Sánchez con sus delirios y sus cosas fantasiosas. Insistimos, eso cabrea a mucha base del PSOE, mucha base con cargo obviamente, y se traspasa a la categoría siguiente, que son obviamente los presidentes de agrupaciones o presidentes en este caso autonómicos como Paje. Ellos disparan, el PSOE se defiende diciendo no, que hay unidad, que eso ha sido un accidente. Paje confirma lo que ha dicho. Y la realidad es que mientras todo esto pasa, el partido intenta, vamos a decir, armonizar, vamos a decirlo de esta manera, los líderes antiguos que consideran que les pueden traer suficiente recuerdo y cariño. Hablamos del homenaje
a los 40 años de la victoria del Partido Socialista el 28 de octubre de 1982, como decíamos, se van a hacer actos fastos, vamos a decirlo, para conmemorar ese acto, buscando que los votantes asocien aquel periodo al actual. Insistimos, ni España es la de 1982, aquellos que tengamos unos años, la de Naranjito, vamos a acordarnos, aquel Mundial de España, vamos a decirlo claramente, que fue anterior, obviamente, ni la situación social, ni incluso dentro del país había atentados continuados de la banda asesina ETA, estos que son socios ahora del gobierno, era la misma que en el 2022, donde estamos delante de la mayor crisis económica seguramente, con un gobierno socialista que ya no tiene que hacer ninguna transición, aunque ellos se lo crean, del franquismo. Pues no, han pasado 40 años, que se hace un poco eterno, digamos, y esa es la realidad actual. Nos hemos acordado durante el día de hoy, por ejemplo, recuerdan, y es un tema muy puntual, pero para que vean un poco por dónde van los tiros. Recuerdan que ayer comentábamos la victoria de la selección española de baloncesto y había unos cuantos tweets, quien conozca un poco el baloncesto, del 2011 del presidente Sánchez poniendo a parir a Escariolo, seleccionador español. Y la respuesta, que notabas que venía del interior del Partido Socialista y de gente, de los trolls de Sánchez, era, joder, que eso lo dijo en el 2011. Y uno pensaba, lo dijo en el 2011, jolín, han pasado 11 años, tienen toda la razón. Franco han pasado 50 y parece que no se olvida. Y estamos en esa sensación de usar la historia, o ETA, han pasado menos y parece que se quiere olvidar. Esa sensación de jugar con el olvido cuando nos interesa y cuando no nos interesa, no. Mientras tenemos a Sánchez, como decimos, en Nueva York con el secretario general de la ONU, Guterres, al que le gustaría coger el cargo, pero seamos sinceros, parece que no tiene suficientes competencias. Porque hay lugares donde ser guapo, como cree que es Sánchez, pues no sirven solo para gestionar. Y al final uno lo que mira es la trayectoria política. Como esto al final, no se engañen. Llegar a ciertos organismos, que a veces parece fácil, requiere una serie de competencias que está claro que el presidente Sánchez parece no tener ni haber tenido nunca. Y eso convierte a Sánchez en una remora, convierte a Sánchez en el gran problema incluso dentro del partido, porque se dan cuenta que dentro no tiene recorrido, no va a ser candidato, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, y fuera cada vez está más limitadas sus opciones. Fíjense que elementos, van a ir hasta 500 altos representantes de países al funeral de Isabel II. Uno dirá, no, es que ha ido el jefe de Estado, que efectivamente ha ido, pero también ha ido Macron, por decir a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. No han sido invitados. España, en ese sentido, de la mano de Sánchez, pinta poco, muy poco en el mundo internacional y cada vez somos más ignorados. Fíjense que las reuniones de bajo nivel que va a tener en Naciones Unidas, quitando obviamente la del Reino Unido, pues confirman que parecen más unas expectativas personales de esa tendencia que tiene Sánchez a sumar votos para intentar cualquier candidatura que cualquier otra cosa. Sabe que su destino está fuera de España, pero tiene el problema que no sabe exactamente dónde. Podemos asistir a un segundo Zapatero, que recordemos, colocó a los suyos, recuerden la Pajín y toda esta gente extraña, vamos a decirlo así, pero él no fue capaz de colocarse en ningún sitio. Bueno, sí, en Venezuela, vamos a ser sinceros, pero claro, eso tampoco, hombre, dinero le ha dado, pero parece que ese no es el recorrido habitual que debería tener un expresidente. Y esa es la triste realidad ahora mismo de Sánchez. Dentro de su coraza, dentro de su personaje cada vez más ambiguo, dentro de su debilidad y dentro del inicio de los ataques desde dentro del propio Partido Socialista, que empiezan a vislumbrar que, oiga, ¿por qué tenemos que jodernos, perdón la vulgaridad, nosotros, porque este señor salve sus muebles? Y eso, que es muy siglo XXI, esto ya no es época de epopeyas del siglo XX, del siglo XIX, de que todos vamos a salvar a nuestro general y nos sacrificamos por nuestro emperador, no. Esto va de personas, y personas que tienen necesidades y que entienden que uno que ha vivido como un rey, como un maraja, hablamos de Sánchez, encima tiene que hacernos morir al resto, mientras él se le busca un exilio dorado. Y muchos empiezan a no estar de acuerdo con esa política más parecida a regímenes, como decíamos anteriores, que al propio siglo XXI. Pero no solo cuecen habas en el PSOE, obviamente en el PP, pues empieza a haber esa sensación que decimos últimamente, vamos a decirlo así, de que Feijóo quiere ganar,
Pues porque el otro ha caído. O sea, por abandono del contrario, que parece que hasta ya es evidente, e insistimos, parece lógico que vaya a ganar el PP, parece lógico que cuanto más tiempo tarde parece que puede sumar un poquito más y Vox bajar un poquito menos, sobre todo por sus actos últimos. Pero empieza a cundir ese nerviosismo, vamos a llamarle así, de que sin riesgo, pues va a ser una victoria casi pírrica. Y muchos consideran que solo hay una bala en el cartucho, en la cartuchera de Núñez Feijóo. Y está jugando el presidente a usar esa bala a un disparo claro y efectivo. Es decir, vamos a ganar las elecciones, es mi única preocupación, el resto me importa poco. Y desde dentro vamos a cambiar las cosas. Y algunos consideran que es la única oportunidad de Feijóo de ganar unas elecciones de una forma arrolladora, apostando por cambios, como por ejemplo hizo en su momento Díaz Ayuso, como ahora está haciendo Moreno en Andalucía, que parece que sigue la estela de Ayuso, quita por ejemplo el impuesto de patrimonios y rebaja los impuestos, y la sensación cada vez más evidente es que el único que no mueve pieza es Feijóo. El error estratégico de la manifestación del domingo en Barcelona, que nosotros ya hemos comentado, que es una manifestación compleja porque se te puede asociar, y era el miedo de Feijóo, por ejemplo, a la fuerza más dicharachera, vamos a llamarle así ahora, vamos a decir, a la fuerza más que llevaba una orquesta prácticamente, que era Vox en la manifestación, solo les faltaba la trompeta, bueno, tenían alguna, y ese miedo a parecer similar, e insistimos, es un miedo que ha de empezar a asumir Feijóo, porque Feijóo con los números actuales necesita Vox para llegar al gobierno. Él sigue haciendo vamos a decirlo con todo el respeto, las pamplinas, sus cifras de sumar al PNV, con esa tradición histórica de sumar al PNV y a algún partido catalán, que al final lo que consigue es que el electorado crea que esto es lo de siempre. Y aquí es la gran diferencia conceptual que hay que tener claro. Parece que Feijóo, que recordemos lleva desde los 30 años trabajando en esto público, parece que obvia que hemos cambiado de siglo y parece que obvia de que la gente quiere un cambio real. No quiere un cambio de cromos. Hoy socialistas, mañana PP, mañana otra vez socialistas, pasado mañana no sabemos quién. Y quiere un cambio de socios incluso diríamos. La gente empieza a estar cansada del uso y abuso de algunas comunidades, hablamos obviamente de Cataluña y el País Vasco, que parecen erigirse en los elementos clave en todas las elecciones, cuando realmente luego miras la economía de esas comunidades, sobre todo la catalana, y va hacia atrás, ha pasado a ser la locomotora, a ser el balón de cola. Entonces, claro, uno analiza, incluso como empresa, imagínense como accionistas, vamos a poner un ejemplo de esos que nos encantan. Si tú tienes una empresa con un 100% de acciones y tienes alguien que te está todo el día presionando y tiene un 5% y otro que tiene un 40%, lo haces silenciar, acabas diciendo, oiga, aquí algo a lo mejor lo estamos haciendo mal. Y esa es la sensación cada vez más evidente con el PP, que parece que está cautivo, digamos, de la problemática suya, obviamente, en Cataluña y el País Vasco, donde parece que no suma, y debería empezar a replantearse algún escenario interesante. Podríamos pensar, por ejemplo, en modelos, ya que parece que tienen miedo a usar las siglas en estas comunidades, pues que piensen modelos como el navarro. UPyN, por decir que es algo que históricamente se ha hablado, por ejemplo, en Cataluña en alguna ocasión, y en el País Vasco también, que quizá a lo mejor le dan esa fuerza interior que no tiene. Recordemos que las comunidades históricas, y lo hemos dicho más de una ocasión, en el caso de Galicia, realmente la antigua convergencia, el PNV, es el PP, vamos a decirlo con claridad para aquellos que no lo sepan, con lo cual no tiene ninguna necesidad allí de hacerlo, pero en otras comunidades las siglas no acaban de funcionar y los líderes o están desasistidos, o están desesperados, o están ya en una situación, podríamos decir, salvando las distancias, de casi muerte cerebral, vamos a decirlo de una manera educada. Y claro, algunos dicen, no, porque aquí lo que suma, y hay que ver el ejemplo del País Vasco, obviamente el ejemplo catalán es Vox. Y dices, bueno, sí, Vox gana aquí las elecciones a Ciudadanos y al PP, pero tiene ese techo de cristal que parece evidente que no va a sobrepasar. El País Vasco ni eso, es decir, la puntuación entre comillas es mínima, con lo cual está claro que el PP debe de sumar por sus propias fuerzas
Y nosotros insistimos, tampoco parece tan difícil quedarse con 2 en cada comunidad. Y cuando decimos 2, decimos 2 personas o 3 y ventilar al resto. Si hay que hacer un partido nuevo, se hace. Y en Cataluña hay una cosa muy clara que hablaremos al final del programa, y es que el votante de estos partidos constitucionalistas existe, porque no hay que olvidar que Ciudadanos ganó las elecciones catalanas en aquel 2017. Solo hay que recuperar esos votos que están destinados en muchos casos al abandono y a la orfandad para intentar posicionarse de alguna manera. Como decíamos, mientras el PP andaluz sigue la estela de Isabel Díaz Ayuso, baja los impuestos, y parece que es curioso que el referente cada vez más obvio de muchos líderes populares, a pesar de la dirección de Feijóo, es Díaz Ayuso. Y nosotros insistimos, Díaz Ayuso, lo decimos con todo el respeto también, últimamente esta frase la usamos mucho, pues seguramente no es la persona más brillante del mundo. Lo siento si alguno se ofende, creemos que sí que es una persona que tiene ese chascarrillo, tiene esa viveza, esa habilidad. A veces los excesos, como el tema de los días de luto por el Reino Unido, pero tiene ese contingente, esa división de panzas llamado Miguel Ángel Rodríguez, que la contiene y en muchos casos le hace ese trabajo que la hace cada vez más líder en un momento cada vez más complicado. Habrá que ver la respuesta de los ciudadanos madrileños a esas elecciones del 28 de mayo, pero parece claro que si Ayuso consigue la mayoría absoluta, parece que el descenso de Vox aquí va a ser bastante apreciable. Si Ayuso consigue la mayoría absoluta en Madrid, habrá logrado un hito que le puede poner en una posición muy ventajosa para que Feijóo tenga claro que le queda una bala y o la dispara muy bien o se va a quedar a las puertas de todo. Porque creemos, insistimos, que Feijóo ganará las elecciones. Luego tendrá que pactar, pero ganará las elecciones. Pero con una mayoría muy ajustada. Van a ser 4 años muy complicados, donde van a intentar quemar las calles, la izquierda y la ultraizquierda, y donde, a diferencia de una posición recta y rotunda del gobierno, va a salir por su derecha, nunca mejor dicho, Díaz Ayuso, a intentar tranquilizar la situación. Y Feijóo va a encontrarse de golpe en una situación compleja para él, donde no va a tener ni apoyos internos y obviamente externos tampoco, y seguramente de aquellas Bendodo y toda esta gente tan, entre comillas, brillante, va a decir, oh, pero si dimos la vuelta, levantamos lo de Casado y conseguimos ganar, ¿por qué nos dejan ahora? Y alguno levantará la voz desde la esquina y dirá, es que ustedes debían haber intentado ganar por grandes mayorías y se conformaron bien por vagos, bien por incompetencia, bien por desconocimiento, bien por no querer asumir riesgos, a ganar 1-0. Y están en el momento de ganar 5 o 6-0 y si no lo hacen antes de 4 años estarán fuera. Y hay que recordar, y esto es algo evidente en política, si no se lo pueden preguntar a alguno de los miembros del equipo de Casado, que aquí cuando te echan a ti y a tu equipo. Y no hay tiempo para nada más. Y debería reflexionar, lo hemos dicho en más de una ocasión, y algunos saben que nos lo tomo un poco como consejos, pero nosotros jamás aconsejaríamos al equipo de Feijóo, válganos Dios, nosotros somos unos miserables, que solo hacemos un puñetero programa de noche y que a veces nos toca leer algún libro para explicar historias. La realidad es que están delante de una oportunidad única y parece que no son capaces de entender las cosas. Como otra de las historias que llevamos semanas y meses diciendo es ese enfrentamiento enésimo entre la Casa Real y la Moncloa que hemos detallado en muchas ocasiones y que curiosamente también debimos leer algún libro o La puñetera bola de cristal o yo que sé qué, porque al final nos armamos un lío de narices aquí de tantos temas. Parece que la Casa Real consiguió enfrentarse y se acuerdan o recuerdan que muchos medios decían que no, que la Casa Real está enfrentada internamente. Salen los expertos en la Casa Real, que nos hacen una gracia tremenda. Dicen, no, porque Juan Carlos y Felipe no se hablan y no sé qué y no sé cuánto, y todo es un enfrentamiento entre ellos porque Felipe está con la Moncloa. Y nosotros siempre hemos dicho, pero, perdón, ¿de qué cojones sabe esta gente de lo que habla? Estamos hablando de un ninguneo constante de la Moncloa a la Casa Real y de una alineación entre la Casa Real
y la casa del emérito, vamos a llamarle de esta manera, donde trabajan juntos, aunque disimuladamente, porque no quieren perjudicar a la Casa Real, y situaciones como la de hoy, donde hemos visto la foto en común de los cuatro, Sofía, Juan Carlos, Leticia y Felipe, pues parece que se hace extraño con la fuerza que en principio tiene la Casa Real, que la tiene en ciertos escenarios, que nadie hubiera pedido que si no tenían ganas de estar juntos no estuvieran. Es más, podríamos llegar a decir, sin equivocarnos, y saben que aquí cuando decimos estas verdades, como explicamos ayer aquella de que deseaba Sánchez salir a la pista de Berlín para dar las medallas a España y le dijeron que no era el momento adecuado, pues lo mismo que explicamos eso, que sinceramente no lo hemos leído en ningún lado, pero bueno, cada uno que lea lo que quiera, también podemos decir con total rotundidad que ha sido desde la propia Casa Real, lo desmentirán, quienes han promovido que estuvieran juntos en la foto. Porque al final, eso suma. Porque eso, al final, hace que la gente vea unidad. Y la gente lo que quiere ver en una familia, nos guste o no nos guste, es precisamente unidad. Es el abecedario básico de la comunicación. Luego cada uno se invente la historia que quiera, pero cada uno es libre de hacerlo, obviamente. Porque como también es libre de Colau empezar a pensar que las cosas del Ayuntamiento de Barcelona no le van bien y meterse en la guerra fratricida de Podemos. Pues, ¿qué mejor manera de meterse en la aliada de la Yoli? Pues advirtiendo al presidente Sánchez que no habrá ley de vivienda si sigue por ese camino. Y uno dice, ¿pero qué cojones pinta esta señora? Porque al final, una de las cosas que debería Yolanda Díaz, que hemos dicho en muchas ocasiones, que no es la persona más brillante del mundo, a diferencia de otros que tampoco son brillantes, esta además tiene un equipo de asesores bastante pobre, vamos a decirlo así de claro. Y algunos, en ese afán que tenemos, hoy nos parece que nos ha dado por dar consejos a todo el mundo, no sabemos qué nos hemos tomado a la mañana. ¿Qué hemos desayunado esta mañana? Pues les confieso, no sé qué hemos desayunado, pero en fin, pues le diría a Yolanda Díaz, con todo el respeto del mundo, a sus 3 másters, que se ande con ojo con Ada Colau. Porque Ada Colau no aspira a ser la 2 de Yolanda Díaz. Ada Colau se ha creado el personaje de líder del mundo, ha tenido los ignorantes que le han votado, los seguidores que le han seguido, y es capaz, o cree ser capaz, de aspirar incluso a pasar por encima de Yolanda Díaz. A nosotros, desde la Barcelona destrozada, pues nos da mucha rabia y mucha vergüenza ajena, pero de un personaje que recordemos cuando estaba en la plataforma antidesahucios, que tú hablabas con ellos y te decían, es indigna, solo viene a hacerse la foto y cuando se van los reporteros se va y nos deja tirados. Eso decían de ella. Recordemos aquella frase, yo jamás entraré en la política. Nunca voy a entrar en la política. Tardó unos meses en entrar y en forrarse, obviamente. Es de los personajes más abominables y más traidores que existen en la política española. Hombre, Yolanda Díaz no es que sea el amor de nuestra vida, pero hombre, a veces a la gente que no tiene mucha inteligencia, vamos a decirlo así, nos gusta darles consejos para que no les tomen el pelo como tontos. Y Yolanda Díaz, en ese escenario, es la tonta del bote, aquella de las películas de los años 60, aquella a la que muchos quieren engañar porque no llega a ningún lado más. Donde parece que las peleas más claras que en el caso de Podemos, que a veces hay que restregar para entenderlas, son evidentes, es en Vox. Y donde tenemos otro escenario de esa serie que parece ya empieza a ser hasta aburrida, vamos a decirlo así, claro. Nosotros insistimos, porque saben que siempre hemos respetado en muchas ocasiones y hemos considerado que Olona era una de las mejores candidatas de Vox. Incluso hemos dicho que tenía posibilidades por su situación de vincularse a otros partidos, salir y llevarse un buen porcentaje de votos, pero los fallos continuados de comunicación, desconocemos si tiene equipo o esto lo decide ella mientras se agarra al cojín, a la almohada, a la noche. Pero hoy, en esa guerra de tweets absurdo, vamos a decirlo así, porque si tú has de comunicar con tweets, que nosotros, que somos, como decíamos, unos miserables, pues empecemos a comunicar con tweets, miren, cada uno hace la batalla donde puede y donde tiene ganas y tiene tiempo, pero Olona parece que debería tener acceso a otros mecanismos
que un tuit. Yo ya he dicho, mira a casa el día que los españoles así lo decidan. Que nos parece una frase muy inteligente si tú eres candidata o presidenta de algo. Pero cuando tú no estás ni en el partido, que dijiste que no te habías ido y te dijeron, filtrándolo obviamente, que ya te habías ido y el presidente te dijo, te quieres volver a afiliar y dinos qué quieres, pues estás haciendo cada vez que dices una frase de estas un cierto ridículo. Tus fans, que a lo mejor eran 100 al empezar esta batalla, ya a lo mejor son 50, y a este paso van a quedar en 5. Y el tema es que esto afecta obviamente a Vox, que va a ver que esa parte del electorado que estaba muy pendiente de Macarena, que entre nosotros era la parte más tendente al 7 que al 10, aunque luego Macarena se nos ha ido un poco con esto de la religión y todas estas cosas, que obviamente cada uno puede creer lo que quiere, se nos está llegando al nivel de Bouchet, vamos a decirlo así de claro, pero la realidad de Macarena es que era la candidata de Vox más cercana al 7, incluso al 6 y pico en muchas ocasiones, sobre todo por su profesionalidad en la abogacía del Estado, en todos los casos que ha llevado dentro de Vox, pues parece que se está difuminando rápidamente. Desconocemos, o decimos con seriedad, si tiene algún asesor, si no lo tiene, si realmente está desesperada, si realmente tiene algún problema, aparte del que tuvo médico, que ya se ha recuperado por suerte, porque no se entiende este ejercicio de ego, esta ira contenida, que no parece tener ningún tipo de fin. Sus fans, porque al final en Vox existen muchos fans, y quien haya estado en la manifestación del otro día se habrá dado cuenta de que aquello parecía, como decíamos, la entrada de Mick Jagger para hacerse fotos, bueno, o de Pedro Marín, vamos a decirlo, aunque Abascal tiene unos cuantos años más. Y esa es la triste realidad actual. Vox no entiende nada, pero es que Macarena no está haciendo nada por hacerse entender. Y cuando hay un problema de comunicación tan grave como este, lo único que queda afectado obviamente es el partido y las expectativas, que van a ir cada vez más para abajo. Han de tomar alguna decisión, y está claro que el medio, no diremos la palabra chantaje de Macarena, pero la medio chulería no se acaba de entender cuando tú te has ido del partido y tú has dicho que querías dejar todo. No sé, nosotros que saben que nos encanta esto de explicar historias y tal, el día que digamos nos vamos, pues seguramente lo habremos reflexionado y nos iremos. Ahora diremos mañana que nos vamos y volveremos a una semana, porque a nosotros nos gusta mucho, vamos a decirlo así de claro también, Y obviamente aquí no estamos tampoco cobrando 7.000 euros como la señora Macarena por ser diputada, que eso también es un tema importante. Pero claro, al final te das cuenta de que la política lo que necesita en este momento es asunción de responsabilidades y sobre todo que los votantes vean coherencia. Y precisamente Macarena no está teniendo ahora mismo ningún tipo de coherencia. Y decíamos que hoy hemos estado en Barcelona, hemos hecho como un tour, bueno, hemos estado de visitas, de cosas, vamos a llamarle culturales si quieren. Y una de las cosas que vas analizando cada vez con una sensación más extraña es que Cataluña puede volver a la situación del 2017. Lo hicimos con tiempo y con margen. ¿Está desactivado el independentismo radical? Sí, vamos a decirlo así de claro. ¿Ves la sensación? Y esto es algo que hemos comentado muchas veces y lo hemos comentado hoy con diversas personas. Tú paseas por Madrid, por decir un sitio donde estamos habitualmente últimamente, paseas por Andalucía, un sitio donde hemos ido alguna vez, paseas hasta por Galicia, que es gente más ruda, vamos a decirlo así de claro, y ves la gente con una sonrisa. Tú pasas por Barcelona y ves caras extrañas. Se ha pasado un detalle, hoy hemos estado en el Parlamento de Cataluña, el Parlamento, y hay un detalle que nosotros hemos explicado en bastantes ocasiones. Tú estás en el Congreso, puedes estar mejor, peor, puede haber gente más simpática, menos simpática, pero hay una cosa muy formal, muy interesante en el Congreso, que los que llevamos allí relativamente poco, 4 o 5 meses, vemos a diario, que es que saludas a todo el mundo. Y todo el mundo te saluda hasta con una sonrisa. Hasta, yo lo he comentado alguna vez, hasta alguna vez me he cruzado con gente de la CUP, que debe ser majísima, y te dicen hola. Y bueno, en nuestro caso dicen buen día, hasta por la calle me he cruzado con el señor Botrán, etcétera, etcétera. Oye, y se saluda la gente con educación. Y tú vas al Parlamento de Cataluña y nos hemos cruzado con 3 o 4 personas que obviamente desconocíamos, no sabíamos quién era, y la gente miraba al suelo. No había sonrisas, la Cataluña de las sonrisas ha desaparecido. Y la sensación, cada vez más evidente para algunos, es que detrás de esta crisis del constitucionalismo en Cataluña, donde parece que nadie va a liderar este tema, recordemos, tenemos como constitucionalistas nosotros al PSOE, a veces no lo consideramos, seamos sinceros, porque son lo que son,
y consideramos que tenemos por un lado el PP, que parece que no sabe, no entiende nada, con Feijóo, que no quiere entender nada de Cataluña, Ciudadanos, que entre nosotros está, vamos, parece el Titanic ya, por decirlo finamente, tenemos Vox, que entre nosotros tiene ese techo de cristal, que parece que ha llegado, no consiguió, obviamente, los votos de Ciudadanos ni del PP en su momento. Supera al resto, sí, pero tiene ese techo que no va a superar, eso lo estamos muy claro. Es como una gran familia Vox, lo decimos con todo el cariño del mundo, que nadie se nos enfade, pero quien conoce la estructura de Vox es como una familia cerrada, vamos a decirlo así de claro. Tenemos estas iniciativas como esta de Valens, que viene de gente que había sido en este caso senadora de Convergencia. Ya veremos qué recorrido tiene. Tienen ilusión, tienes cosas, pero no sabemos si llegarán tarde a todo o si llegarán a ser reconocidos. También tienen una bala, vamos a decirlo así de claro. Como en el caso de Feijóo, tienen una bala. Si no salen, van a quedar fuera. Y realmente es que no hay nadie más. Y eso es lo triste. Y ves estructuras como el PP, por ejemplo, donde llevan días hablando que no saben todavía la alcaldía de Barcelona quién va a ser la candidata. Tienen a una tal Montserrat, tienen a Lorena Roldán, que venía de Ciudadanos, tienen a alguien de Sociedad Civil Catalana, que desconocemos su nombre, que tiene menos gancho, con todo el respeto del mundo, obviamente, que si salgo ahora a la calle y me pongo a pasear y busco palomas, no tienen ningún gancho, no tienen ninguna fuerza, y seguramente con cualquiera de ellos van a fracasar e irse al cero en el ayuntamiento. Y eso debería hacernos reflexionar. Si los partidos constitucionalistas, que llegaron a ganar las elecciones de la mano de la incompetente, y hay que decirlo todo, Inés Arrimadas, que luego se acobardó y se fue a Madrid, no son capaces ni de conseguir un tercio de los diputados que el mundo independentista, sea mejor o peor, pues parece, viendo por ejemplo la manifestación del otro día, donde un dato evidente es que la media de edad, con todo el respeto, era más allá. Nosotros éramos unos críos y tenemos más de 50. La media de edad era bastante superior. Pues tenemos un problema a corto y medio plazo bastante serio e importante. Porque el independentismo, obviamente, aún en su descenso, seguirá cada vez sumando más, no porque sumen más votos, sino porque lo que se denomina constitucionalismo se habrá ido de vacaciones, porque están huérfanos. E insistimos, hace falta nuevas caras en el constitucionalismo en Cataluña. Hace falta, sea Feijóo desde fuera, Ciudadanos creemos que ya no pinta nada, sea quien sea incluso si alguno quiere apostar por Vox, que nosotros no lo vemos, que tiene su techo de cristal, hacen falta nuevas caras. Hace falta gente que conozca la calle, gente que sea capaz de hablar con todo el mundo y gente que no venga de la política. Sí que Feijóo parece que está buscando, yo que sé qué, exactamente qué está buscando, un mirlo blanco, vaya usted a saber qué. Pero claro, se pone a intentar buscarlo pues en el Círculo Ecuestre, todas esas cosas de pequeños o antiguos burgueses, en La Vanguardia, todos esos que han estado chupando del independentismo, olvidando que quien llevó a la victoria a Ciudadanos, al constitucionalismo, fueron la gente de clase media baja, vamos a decirlo así de claro. Lo que era el votante tradicional del socialismo, que migró por la deriva socialista hacia la burguesía, hacia Ciudadanos. Y eso, que no lo quieran entender, demuestra que puede ser muy listo Bendodo, puede ser muy listo toda esta gente, pero son unos perfectos incompetentes en conocer, y ojo lo que decimos, Cataluña y el País Vasco. Y sin ellos, claro que pueden aparecer un momento, un UPyN como en Navarra, y hacer desaparecer la marca, pero sería la constatación de un fracaso. Porque representaría que los partidos no son capaces de adaptarse a la realidad. Y ahí Feijóo debería empezar a reflexionar si quiere ganar para pactar con el independentismo catalán, que lo haría, nadie lo dude, con el PNV como le gustaría, o qué puñetas quiere hacer. Porque al final, estas elecciones que van a venir, seguramente seguimos pensando, con todo lo que explicábamos ayer a finales del 23, no consiste en ganar o no ganar, consiste en ganar bien o no ganar bien. Porque ganar, van a ganar seguro, pero la clave es
por cuánto y cómo. Y nunca olvidemos que cuando ganó las elecciones de Madrid sin mayoría absoluta Ayuso, se intentó quemar la calle a los días siguientes, quienes tengan poca memoria o mucha se acordarán, y no se logró, porque la victoria fue tan aclapadora, tan mayoritaria, que era imposible. Ojo, si ese tipo de victoria no la consigue Feijóo. Las cosas se pueden complicar y pueden venir 4 años donde los infiernos van a ser un juego de niños para la sociedad española. Nos vamos a despedir. Mañana al final no vamos a Madrid, habrá segundo café, en principio programa de noche. Nos emplazamos mañana para el canal Transferencia. Hoy no tenemos que felicitar cumpleaños a nadie, que sepamos. Seguramente con los miles de oyentes que hay, pues ya va a haber entre 20 y 30 cumpleaños, los desconocemos, lo siento, pero felicidades a todos. Ya aprovechamos, nos despedimos hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.